En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 18 de septiembre de 2025. Por mucho que se empeñe el gobierno en esta cortina de humo de Gaza, Palestina, 24 horas al día, la justicia sigue avanzando. Y no son buenas noticias, ni para Begoña Gómez, ni para Santos Cerdán, ni para ningún miembro destacado de la PSOE. Empezamos con Santos Cerdán, que una vez más pedía salir de la cárcel y ya le han dicho que no. Como máximo ya saben que puede estar 6 meses, quizá llegará de cara a Navidad, pero de momento va a seguir en la cárcel. Pues que todavía las informaciones que van apareciendo están más pringado de lo que creíamos. Porque en este caso, Anticorrupción sospecha que una obra de Santos Cerdán por 7,8 millones de euros, el valor de esa obra, que por cierto visitaron Chivite, ¿se acuerdan que lloraba? ¿Quién era mi amigo? Yo también lloraría Chivite, la que te espera. Bueno, pues la Oficina de Buenas Prácticas, y como digo, Anticorrupción, sospechan que esa obra fue amañada. Cree que la principal rival de Servinavar, en el concurso en el que se presentaron, erró aposta para falsearlo y así favorecer a la empresa del que era, hasta hace 2 tardes, el mejor amigo, la mano derecha de Pedro Sánchez, que tenía el 45% de esa empresa. En concreto, lo que dice la OANA es que era realmente extraña, teniendo en cuenta además los parabienes a su oferta técnica, que se consideraba muy detallada, la mejor, con amplio conocimiento del proyecto y alto grado de estudio. Y luego se equivocan en lo más esencial, en el precio. Un error que no cuadra. Usted sabe que va a ganar el concurso y lo único que tiene que poner es el precio y lo pone mal. ¡Ay, que me he equivocado! Ha ganado Servinavar, qué pena. Qué pena. Bueno, no es aceptable pensar, recalca la OANA, que la empresa desconocía el modo de realizar una oferta en un proceso de licitación, porque resultó adjudicataria en multitud de proyectos anteriores. Además, todo esto hay que tener en cuenta que si no hubiese ocurrido ese error, Servinavar no hubiese ganado ese concurso y no hubiese recibido 7,8 millones de euros. Pues por lo que sea, esto Anticorrupción le ha llamado la atención. Pero es que luego también tenemos información, en este caso, relacionada con Begoña Gómez, que publica The Objective. Ha estado buscando sentencias del Supremo y pues las noticias no son buenas. Una sentencia del Supremo abre la puerta a condenar a pena de prisión a Begoña Gómez. En concreto, el caso que se menciona es el de 2 concejales de la PSOE en Paiporta que fueron condenados por usar empleados municipales para trabajos personales. Ya saben que Begoña Gómez dijo que es verdad que utilizó, pero de forma esporádica y porque tenía mucha confianza y era muy amiga de esta chica de Moncloa. Pero ya lo ha reconocido. Bueno, pues fueron condenados estos tipos porque recurrieron a empleados de los servicios municipales para hacer trabajos en sus propias viviendas, desde una mudanza hasta arreglos de carpintería e incluso desplazar una limpiadora para adecentar un chalet. Esto es lo típico. El chalet que no falte dentro de la izquierda. El Supremo estimó que el uso de funcionarios públicos en beneficio propio durante su jornada laboral, incluso, y esto es muy relevante, aunque el hecho ocurriera una sola vez, provocó un perjuicio económico al ayuntamiento. Y el Supremo los condenó, ambos concejales, a 1 año y 6 meses de cárcel. Y algunos dirán, pero si no son 2 no entra. Bueno, oiga, que es un delito del que estamos hablando. Que este no es el problema de Begoña, que tiene unos cuantos. Este sería uno de ellos. Que ahora simplemente imaginemos que si esos concejales fueron condenados respectivamente a 1 año y medio de cárcel cada uno por utilizar a un funcionario para que le limpiase el chalet, pues que Begoña lo utilice para que le mande correos, le lleve la agenda y hable en su nombre, bien no pinta a Begoña, la verdad. Algo que, insisto, ella ya ha reconocido. ¿De forma esporádica? Sí, pero, como dice esta sentencia del Supremo, literalmente, aunque el hecho ocurriera una sola vez.
No son solo esas malas noticias las que recorren a Begoña Gómez, porque en esta ocasión la Oficina de Conflicto de Intereses, que ya saben que esto, pues bueno, obedece lo que le dice el gobierno. Pero en esta ocasión, en un escrito de 7 hojas al que ha tenido acceso el Confidencial, queda acreditado que Begoña Gómez estaba dada de alta desde el día 1 de agosto de 2018 hasta el 27 de mayo de 2022 en la Fundación Instituto Empresa, al prestar servicios para dicha entidad en calidad, ya saben, directora del IE Africa Center. Maravilloso. Que a su vez llegó en enero de 2020 a un acuerdo con Wacalúa, que ya saben ustedes que es la filial de Air Europa, que es posteriormente la compañía que fue rescatada con la aprobación de su marido o casualidad presidente del gobierno. Bueno, pues se acumulan las informaciones, se acumulan los problemas judiciales, por mucho que se empeñe con lo de Gaza, esto no hay ni quien lo tape ni quien lo pare. Pero mientras todo esto sucede, también tenemos la parte de Junts. De hombre, es verdad, Puigdemont, sí. Ultimátum que ha dado a la PSOE. Y claro, dices, esto ya lo ha dicho en muchas ocasiones, lo cual es cierto. Cree en la palabra de Puigdemont, pues bueno. En fin, aunque he de decir que es de los políticos que más cumplen su palabra. Pero es que tiene un problema muy importante, Junts, que se llama Alianza Catalana. En las últimas encuestas que se han publicado, Junts se desploma. Y Alianza Catalana pasaría de 2, que son los que tiene ahora mismo en Cataluña, a casi 14. Algunas encuestas incluso le dan 15. En detrimento de Junts. No es el único partido al que le quita votos, pero sí fundamentalmente. Porque al final de lo que se trata todo esto, aquí, a ver si creen que esto de verdad están por la independencia, no. Entonces el mamoneo para, pues bueno, utilizar el chantaje y así de esa forma pues siguen vendiendo a su público que mira lo que estamos haciendo por Cataluña. Pero es que no está funcionando. No está funcionando porque, como digo, le ha salido Alianza Catalana, que tiene un discurso en relación a la inmigración que es extraordinario, las cosas como son. Silvio Riols es independentista y la verdad es que además conecta muchísimo mejor con los que son principalmente afectados por la inmigración masiva, que no es el burgués de turno, no. Primero son las personas con menos poder adquisitivo. Siempre. Es lo que pasó en Francia, en su momento con Le Pen, que lo que hizo fue borrar del mapa al Partido Socialista francés por la cuestión de la inmigración. Entonces, claro, empiezan a ponerse nerviosos en Junts porque dicen, oye, un momento, que es que esto de ser los indepes guays de derechas y tal, pues no se está funcionando, ¿eh? Porque nos ha salido esta, que como digo, conecta muchísimo mejor con la mayoría de los ciudadanos que son afectados por la inmigración masiva. Y de 2 pasa a 14. Junts perdería hasta 8 diputados. Y eso que esta señora ha dicho que no quiere presentarse a nivel nacional porque no reconoce a España. Entonces, como no reconoce, que no va a participar. Pero esto es lo que dice ahora. Si se presentase a las elecciones nacionales, los diputados de Junts, a lo mejor que se quedan en Míriam Nogueras y los caramelos. Y ya está, ¿eh? Y ya está. Claro, ante este problemón, quedarse como socio de Pedro Sánchez, teniendo lo que tienes, con el discurso que utiliza, que te tacha de traidor en relación a la independencia, pero claro, si tú estás diciéndole a la gente, España es un estado opresor, que no nos dejan vivir, pero al mismo tiempo, ven aquí Pedro, que te ayudo con esta ley, pues bueno, muchos, a pesar de que no sean muy inteligentes, pues dirán, esto no me cuadra. Y si encima en relación a la inmigración, tu discurso, es que no es que sea superado, es que es aplastado por esta chica, es que estás acabado, ¿eh? Y pronto pasará en las Vascongadas. El PNV dice, Bildu, y en cuanto salga un partido de este perfil, cuyo eslogan sea inmigración, seguridad, y también, sí, el sueño este, la independencia, el PNV desaparece, ¿eh? Los socios de Sánchez. Entonces, claro, dices, ultimátum, hombre, no porque ahora de repente sea una cuestión moral que Puigdemont diga, no, esto es intolerable. No, hombre, no. Por una cuestión electoral.
¿Cómo será el asunto que el sucesor de Santos Cerdán en esas negociaciones, Zapatero, ha ido de urgencia a ver a Puig? O sea, vamos a reunirnos, claro que sí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Lo de las empresas en Cataluña? Vale, que vuelvan. Ahora que las empresas que no están ni siquiera en Cataluña tengan que atender en catalán, venga también, que esto ya veremos en qué queda. Ya le prometen de todo. La cuestión es qué es lo que pueden cumplir y lo que no. Pero ahí está Zapatero, que está tan pringado como la mujer del presidente del gobierno, el hermano, el propio presidente del gobierno. Es toda la mafia manchada. Que si dejan el poder, solo les queda el exilio o la cárcel. Y por eso están tan asustados. Y esto no va a haber Gaza, ni Palestina, ni por mucho que se inventen el rollo este del genocidio, que lo vaya a detener. Hablan de causas justas. Si se hace justicia, pronto los veremos desfilando, entrando en prisión. ¡Comenzamos! Como cada jueves, aunque el anterior hubo un especial y no pudimos contar con él, está con nosotros nuestro querido Gabriel Albiac. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Jano, pues aquí contentísimo de estar con vosotros, aunque eso suponga el fin de las vacaciones, oye, pero nada dura. Es la regla del tiempo. Esto es así, esto es así. ¿Qué Ahora, nos traes hoy? ¿Te das cuenta de lo? Pues a mí me gustaría que reflexionásemos un poco sobre el sinsentido en el que nos estamos moviendo en estos momentos en este país. Nos marchamos con un Estado y en particular con un gobierno perfectamente descompuesto, perfectamente putrefacto, y al retorno, un mes después, nos encontramos de vuelta con lo que nos temíamos, pero que es incluso más perfecto de lo que nos temíamos, con la gangrena completa del Estado que amenaza una gangrena de la nación irreversible. Si tomas todas las aberraciones con las que acabó el curso, procesamiento del fiscal general, bien, al fiscal general lo tenemos ahora ya listo para entrar en vista oral, es decir, a punto de sentarse en el banquillo de los acusados. Y por cierto, ese fiscal al cual se ha abierto ya vista oral no se ha cortado un átomo en apoyar hoy la intervención de su subordinada, la señora de Garzón, contra Israel en la guerra de Gaza. El asunto de Begoña Gómez ha culminado en el proceso de imputación que todos dábamos por supuesto, pero encima se ha bifurcado en una faceta que de momento todavía no es delictiva, y digo todavía, porque puede haber delito de evasión de impuestos y de tráfico de dinero negro, que es la diversión de la red de burdeles familiares, de los cuales ella, según desarrolla los artículos publicados en estas últimas semanas para el debate, en los cuales ella sería administradora principal. Y naturalmente, Jano, que la prostitución no es un delito en el Código Penal español, pero sí lo es el proxenetismo. Delito definido clarísimamente en el Código Penal español y penado con penas serias. No digo ya el aspecto, ¿cómo decir?, puramente moral, que haría que en cualquier país europeo un político que ha estado beneficiándose de los beneficios económicos de un negocio familiar de prostitución no podría permanecer en el cargo de la jefatura del gobierno ni 5 minutos, sería impensable. Aquí no sucede nada. El señor Sánchez, que ha estado disfrutando de la vivienda que se pagaba con ese dinero, no parece que tenga que responder absolutamente de nada. En lo concerniente al tráfico de influencias que supuso la consecución por parte de su hermano de un puesto de trabajo para el cual no estaba cualificado en el Conservatorio de Extremadura, en lo que concierne a eso, digo, tenemos al hermano con un pie
en el banquillo de los acusados, pero encima se añade a eso la última información, también sacada por Entrambas Aguas en el debate, conforme a la cual este señor, al mismo tiempo que declaraba residencia fiscal en Portugal para pagar menos dinero, resulta que donde estaba viviendo realmente no era ni en Portugal ni en Extremadura, estaba viviendo en el palacio de su hermano, es decir, en el palacio de la Moncloa, residencia del presidente del gobierno. Dicho de otro modo, el presidente del gobierno servía de máscara para que su hermano pudiese realizar una declaración de Hacienda ficticia. Ábalos, por tomar el más repulsivo de los casos, Ábalos sigue acribillado por las denuncias y encima denunciado irrevocablemente por la que fue su mujer y que da la impresión de que tiene toda la documentación precisa para acabar con él en presidio. Cerdán, preso y además seriamente sospechoso de no solo enriquecerse él personalmente, sino de haber sido la fuente a través de la cual se efectuaba la financiación ilegal de su partido. Es decir, es la tormenta perfecta, o para decirlo de otro modo, sería la tormenta perfecta en cualquier país con una tradición constitucional consolidada. En este pobre país nuestro, ¿qué sucede? Pues sucede algo que de puro elemental produce casi vergüenza. Vamos a ver, si la realidad no es benevolente contigo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues mire usted, cambiar de realidad, inventar otra realidad, una realidad paralela con la cual puedas sustituir a la realidad. Es exactamente lo que ha hecho el presidente del gobierno en las semanas que han pasado desde el inicio de septiembre. Desplazar todos los focos, en particular los de la televisión pública, pero todos los focos, que son muchos, de los cuales dispone un gobierno, desplazar todos esos focos, digo, hacia una tragedia de carácter internacional, la terrible guerra que lleva ya 2 años desplegándose en Gaza. Y lanzar sobre ella toda la sobredosis de verbalismo que permita demonizar un espacio para convertir por contraste todos los demás espacios en espacios, si no angélicos, por lo menos benévolos. No sé quién fue el político verdaderamente repulsivo que dijo el otro día, bueno, están matando a la gente por cientos de miles en Gaza y nosotros aquí hablando de prostitución. No, mire usted, nosotros aquí no estamos hablando de prostitución, estamos hablando de proxenetismo, y de proxenetismo en beneficio de alguien que ocupa la presidencia del gobierno. Es decir, algo extraordinariamente grave. A partir de ese momento, digo, el gobierno ha entrado en esa espiral de verbalismo que explota algo que en España electoralmente funciona siempre. Y esa sí que es una de nuestras tragedias nacionales desde el primer tercio del siglo XX. La dicotomización, la dualización completa de la sociedad. De la constatación de una guerra atroz, pasamos a dar una vuelta más a la espiral y hablar de genocidio. Mire usted, don Pedro Sánchez es el único presidente de gobierno de toda Europa que ha empleado la palabra genocidio para hablar de algo que es una guerra de manual, una guerra terrible, con costes de población terribles, pero que se ajusta estrictamente al drama de las guerras modernas en el siglo XX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. A continuación, este señor se ha permitido el lujo de, a través de su ministra de la Juventud, es curioso eso, los que tenemos cierta edad nos suena tan mal eso de hablar de las juventudes, que era uno de los lugares comunes del franquismo. Pues yo digo, la señora ministra de la Juventud no se ha cortado un átomo en hacer todos los elogios posibles de ese heroico grupo resistente llamado Hamás, al que en todo el resto de Europa y prácticamente en todo el mundo civilizado se considera hoy el más atroz
de los grupos terroristas en funcionamiento. El grupo, sencillamente, que el 7 de octubre irrumpió en unas aldeas de civiles en la frontera israelí y mató a sangre fría y mediante terrible tortura en algunos casos a 1.200 ciudadanos y secuestró a otros 400, a otros 200, casi 300, de los cuales todavía 40 siguen sin aparecer y probablemente la mayor parte de ellos están muertos. ¿Cuáles son los beneficios que piensa obtener el señor Sánchez de esa filiación de afecto hacia Hamás y de odio hacia el único Estado democrático del Cercano Oriente, que es Israel? Pues sencillamente el explotar el antisemitismo latente que arrastra siempre una parte de la población española y que en España en los últimos 30 o 40 años se ha convertido en la enfermedad, en la patología más triste de lo que un día fue la izquierda española y que ahora mismo es simplemente una caricatura del populismo latinoamericano. Parapetarse tras una guerra, parapetarse tras una masa horrible de cadáveres, exclusivamente para que nadie le pregunte a dónde fue el dinero de Ábalos, cómo se contrató a su hermano, cómo se enriqueció su esposa, cómo se pudieron producir todas las redes de putrefacción del Estado de las cuales somos víctimas, digo, para tratar de eludir la pregunta por el dinero, para petarse detrás de los cadáveres, es algo particularmente repugnante. Y la verdad, da muchísima vergüenza que esto hoy suceda en España y de modo alguno en ningún otro punto de Europa. Entonces, esto que apuntas, Gabriel, que es para parte de lo que se está utilizando para tapar todos los casos de corrupción que has enumerado, tampoco lo va a tener fácil. Es decir, los casos de corrupción tienen la cuestión de la justicia, es que es lenta. Entonces, aunque tú intentes tapar un caso, es imposible, porque vamos a tener noticias dentro de poco, pues estará una semana, como es el caso, y también a raíz de lo que ocurrió el pasado domingo en la Vuelta Ciclista a España. Vale, 72 horas, podemos decir, pero es que es imposible que puedas tapar todo esto. Lo de la Vuelta a España, Jano, ha dejado estupefacta a toda la prensa europea y a todo el mundo político europeo. Yo he estado siguiendo eso en la prensa europea y todo el mundo plantea la misma pregunta, pero ¿cómo puede un presidente del gobierno llamar a hacer manifestaciones ilegales y a boicotear un acto institucionalmente aprobado, institucionalmente público, como es la Vuelta Ciclista? Fuera de España no se logra entender una sola palabra de eso. Y lo que dices de que estamos únicamente en vísperas de algo que no va a hacer sino aumentar en las próximas semanas, vamos a ver, por Dios, en el debate hemos venido viendo en esta última semana los anticipos del libro de Entrambas-Aguas sobre la trama de corrupción en torno a la familia de Pedro Sánchez. Ese libro que lleva el título brillante de La Sagrada Familia, que estará en la calle dentro de 1 o 2 semanas, pero algunos de cuyos puntos clave ya conocemos y que es sencillamente mortal para cualquier político al que le quedase una micra, una fracción subatómica de vergüenza. Pues sí, hablando de Entrambas-Aguas, estará mañana en el programa de Rubén Arranz hablando de ese libro y de todas estas cuestiones, Gabriel. Pues es un hombre que tiene una entrevista, espero que os cuente todo lo que hay que contar. Sí, aquí vendrá. Esta semana no hemos podido cuadrar, está muy ocupado. Estamos todos muy ocupados en el sanchismo. Estamos, hijo mío, hasta el gorro. Qué remedio. Nos vemos la próxima semana, Gabriel. Venga, Jano, hasta la semana próxima. Fuerte abrazo, cuídate mucho. Pues agradecer a Gabriel Albiac, que está con obras y estaba ahí recluido. Así que nada, que haya participado con nosotros. Y ahora sí, nos vamos a las noticias del día. Recibimos un día más a Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí, jueves.
que las semanas se pasan así. Volando, parece mentira, pero es verdad que nos come la actualidad. Son tantas las cosas que pasan que a veces uno se olvida de la sucesión de los días y cuando te das cuenta, pues ya llevamos 2 semanas de programación. Y además que va a ser un otoño calentito ahí. Muy intenso, muy intenso. O sea, es que espera. ninguna semana... Antes estaba hablando con Rubén Arranz precisamente de esto, bueno, ¿y qué ha pasado hoy, no? Y mi respuesta casi siempre es ¿qué no ha pasado? ¿No? Porque siempre tenemos temas muy candentes, ¿no? Y esta Españita nuestra pues no nos decepciona. Que hablando de lo de Gaza, la cortina de humo, que por mucho humo que hagan, no van a tapar lo de la justicia, pero hay una noticia que ha pasado muy desapercibida, que no deja de ser enormemente grave. A la cual el gobierno le resta importancia, como en todas las cosas graves, pero es que, amigo mío, sacarlo de la bandera palestina es muy jugoso para tapar las miserias de este gobierno. La noticia está relacionada con una comparecencia que ha pedido el Partido Popular de la ministra de Igualdad por el fallo de las pulseras telemáticas, por el tema del maltrato contra la mujer. El PP sentará a la ministra de Igualdad, como decimos, en el Senado por ese escándalo, y Ana Redondo pues tendrá que dar explicaciones en la Cámara Alta por esos fallos en los dispositivos, a pesar del aviso del Consejo General del Poder Judicial. Le advirtió sobre los riesgos que suponía que las pulseras antimaltrato pasasen de una empresa a otra, un aviso del que Redondo hizo caso omiso, desencadenando consecuencias puntuales para algunas víctimas. Por ello, y al igual que ha sucedido con otros ministros del Ejecutivo salpicados por temas de corrupción, el PP va a sentar a Redondo en el Senado para que dé explicaciones por esta negligencia. Lo ha dicho la portavoz del PP en esta Cámara, Alicia García. La escuchamos. 20 meses después de ser advertida por el Consejo General del Poder Judicial, la ministra de Igualdad no solo desoyó las alertas, sino que permitió que un sistema defectuoso de pulseras antimaltrato pusiera en peligro a las víctimas. Ignorar durante tanto tiempo un aviso tan grave no es incompetencia, es irresponsabilidad criminal por las consecuencias que puede tener hacia las mujeres. La ministra ha reconocido esos errores, pero asegura que han sido errores puntuales. Y aquí no sabes, Jano, quién o qué organismo ha salido a defender esta mañana a la ministra. Sorpréndeme. La Fiscalía. Anda. ¿De quién depende la Fiscalía General del Estado? Ha reconocido también esos errores, pero ha dicho que en todo momento estuvieron pendientes de esos fallos y que acompañaron en todo momento a las víctimas. Iba el fiscal detrás de las víctimas, por si acaso. Por si acaso estaba ahí custodiando en la puerta. Pero es tremendo. Sí, sí, adalides aquí de la defensa del feminismo. Lo peor que le ha pasado a las mujeres es la corriente feminista. Pero con tener ministras así, tan nefastas, porque para mí flaco favor le hacen a la mujer, teniendo a personajes así al frente. Ay, en fin, qué siglo nos está tocando, Juanín. El PP de Cataluña, que contábamos ayer, García Albiol, ¿y ahora qué dice? Vamos a contarlo, Pues porque ha tenido... o sea, cuando uno lo lee dice, esto no puede ser, esto lo han escrito mal, ha habido un error. No, ningún error. Ningún error. Esto es como cuando te metes en un carril de una sola dirección y es contradirección y dices, voy a echar marcha atrás porque es que si no me van a dar por todos lados. El PP de Cataluña lo ha desautorizado en un comunicado bastante contundente y no es para menos, porque claro, entregarte a esa batalla lingüística para dejar en una esquina arrinconado al castellano en favor del catalán, pues claro, ha levantado mucha polvareda, pero ha echado marcha atrás, al menos un poquito, García Albiol. Toda esta polémica empieza cuando el Ayuntamiento de Badalona, con Xavier García Albiol al frente, aprobó una moción que expresaba apoyo al Pacto Nacional por la Lengua, un pacto promovido por el Gobierno regional de Cataluña y los partidos separatistas, también algunas entidades culturales separatistas. Albiol justificó su voto diciendo que el catalán es clave para la cohesión y que su intención no era ir contra nadie ni excluir al castellano. Claro, esto ha provocado tal polémica que el PP catalán le ha desautorizado, rechaza el pacto y acusa dicho plan de ser una herramienta de imposición del catalán y exclusión del castellano que no favorece ni mucho menos la convivencia. Después Albiol matizó sus palabras, dice que podía haberse expresado de otra forma y aclaró que Badalona no se va a adherir formalmente al pacto. Esto era lo que decía el alcalde. Le escuchamos. Es cierto que en el texto, en donde hay 11 propuestas, el primer punto se podía haber redactado de otra manera, ha dado pie a la confusión y yo como alcalde, oye, lo asumo, porque dice expresar el apoyo del Pacto Nacional. Y es cierto que eso da confusión.
¿Qué cojones? ¿Qué confusión? Pues, en fin, si pone Pacto Nacional por la Lengua, es que ya de por sí el nombre es terrible. Pacto Nacional, es que estás asumiendo todo el PAC, todo el bloque separatista. Alianza Catalana. Claro, pero García Albiol, oye, hay que reconocerlo, en cuestión... Podría hacerlo mejor, también. Claro. También esto es así, pero claro, al lado de lo que hay, pues dices, para que ganen Badalona, la cuestión de la inmigración, los ocupas, todo esto, muy bien, la seguridad, pero es que Alianza Catalana... Es que estoy obsesionado con lo de el movimiento de Puig, de Junts. Tengo unas ganas de ver cómo desaparecen y el PNV, a ver si sale un partido así. Claro, es que de hecho hay rumores ya que indican que a Junts ya no le beneficia apoyar al gobierno en las actuales circunstancias, para nada. Entonces, claro, le ha salido un partido a la derecha, Alianza Catalana, que bueno, es verdad que tiene la neura esta de que están invadidos por el Estado español en Cataluña. Pero es que, claro, es más coherente. Pero yo no me voy a presentar ni a las elecciones en España. Y el otro diciéndole, oye, que fíjate el Estado opresor, y con Pedro, de la mano. A ver, ¿cómo vendes esto? Cuando no había nadie a la derecha, pues vale, pues lo que hay. Pero ahora... Desde luego, estando nosotros en las antípodas, Alianza Catalana pues muestra mucha más coherencia no presentándose a nivel nacional. Para ellos su nacional es el estar allí en Cataluña. O sea, de 2 a 14 y alguna encuesta hasta 15. Y Junts perdiendo 7-8. O sea, el desplome, qué maravilla. Es que además, claro, Cataluña que se está echando a perder en muchos sentidos, no solo en lo político, sino también en lo social, en lo migratorio, inmigratorio. Al final, pues claro, hay partidos así que dicen las cosas claras y otra cosa no, pero contundente es esta mujer cuando habla, Sílvia Orriols, que solo hay que escucharla en el Parlamento de Cataluña. O sea que es una muy buena oradora, lástima que defienda unas ideas tan opuestas a lo que puedo pensar yo, por ejemplo. La cuestión de España, sí. Pero en lo inmigratorio, vamos, lo tiene ahí muy claro. Yo tengo ganas de que salga uno en las Vascongadas. Y que el PNV desaparezca. O sea, es que me repugna mucho más Junts y el PNV que Alianza Catalana. Te lo digo en serio. Sí. Mira, esto es lo que soy y yo voy a esto. Pero estos que juegan a todas las bandas... La ambigüedad, sí. Las rameras. En fin. Oye, vamos a cambiar de tercio. Donald Trump, que está en el Reino Unido. Visita de Estado oficial. Y claro, la tradición monárquica en Estados Unidos, desafortunadamente para ellos, pues no. Entonces, pues tiene la horterada esta de la primera dama y tal. Una cosa grotesca. Y claro, se salta el protocolo por todos lados. Por todos lados. Hay ciertos matices porque ha dado lugar a debate de si se lo había saltado, de si había cumplido a medias o no, pero el caso es que las imágenes han dado la vuelta al mundo. O sea, ahora lo vamos a repasar porque el regreso de Donald Trump al Reino Unido como invitado de Estado del rey Carlos III pues ha dejado en su primer día, ayer miércoles, imágenes que, como digo rápidamente, se han difundido por todo el mundo. Lo cierto es que el presidente de Estados Unidos está dando un baño real, y a él le gusta mucho, en su histórica visita al Reino Unido. Le han agasajado con todo el boato propio de una recepción a un monarca. Ayer se celebró el banquete en Windsor y después de la familia real pues tocaba reunirse con el primer ministro Keir Starmer, con el que ha mantenido distintas reuniones a lo largo del día, también una comparecencia conjunta, pero vamos a ver, atención, esos instantes protocolarios que han recibido muchas críticas por parte de los usuarios en redes sociales. Vamos a verlo. Por delante del rey. Ahí tenemos ese primer gesto que ha sido duramente criticado porque ha cogido la directa con este guardia real, dejando a Carlos III varios metros atrás, y aquí Jano le da levemente una palmadita en la espalda, que eso, a nivel de etiqueta, está considerado como una falta grave. A ver, esto justo grave. No lo hace con falta de respeto a Trump. Claro, no. Es que el problema de la tradición republicana son estas cosas. Claro, que al final fallan en este tipo de gestos. Ese no era solo la única palmadita que le daba, pero es que era muy gracioso, porque, tío, pasa ya, ¿sabes? No voy a ir yo por delante. Y es cierto, esto es previo, lo que hemos visto antes de la Guardia Real, cuando se ha ido con ese Guardia Real, cuando hay revista de las tropas, forma parte del protocolo que el presidente visitante o el jefe de Estado visitante vaya por delante del rey. Pero en este caso todavía no se había producido esa revista. Entonces Trump pues, ha hecho amigo del Guardia Real y se ha ido pues 10 metros. Al rey ahí, sí. Dejando un señor que viene aquí por detrás. Al pobre Charles solo. A mí es que Charles no me gusta, pero bueno. No siento especial entusiasmo por la monarquía británica tampoco, pero ya sé que no es tu caso, Jano. Pero... No, a mí Isabel sí me gustaba. Este no. Yo es que de las islas me quedo solo con la música, al resto...
Ya, hombre, a ver, a mí yo tampoco te creas que me quedo con mucho más, pero eso de la tradición, No, el pero funeral de Isabel II fue una cosa Me maravillosa. gusta, ahora fuera bromas, el boato, sobre todo en una sociedad en la que se han perdido completamente Total. todos los valores, la educación, el respeto, la forma de vestir. Ver este tipo de cosas, pues a uno le hace reconciliarse con la civilización. Sí. Yo a veces me pongo el funeral de Isabel II otra vez, yo para reconciliarme con el ser humano. Claro, bueno, Y hay otra manera de actuar. Sí, aunque sean protestantes, pues también pueden hacer alguna cosa bien, ¿no? Claro. Digo yo. Sí, luego es verdad que mucha gente dice, no, es que, británicos, tal, que es un pensamiento camerunés, o sea, dices, oye, no seas loser. No, Pero claro, es que claro. no nos torpedearon, esto es lo que dicen es que claro, como éramos colonias, llevamos 200 años en la pobreza. Hombre, a ver, esto te lo compro cuando han pasado 5, 10, 15, 20 años, Sí. 200 pues ya no. Ya. O sea, esto de que se llevaron el oro, pues ya no cuela. Claro, pasa lo mismo Entonces, sí, no, esto es razonamiento de perdedor. con no los puede ser. países hispanoamericanos, Sí, por eso. cuya decadencia vino por separarse de España, Efectivamente. no a pesar de España. Sí, pues oye, la teoría esta es que no, nos han mal metido, es que Gibraltar, hombre, defiende sus intereses, defiende tú los tuyos, perdedor, en fin, qué mentalidad. Ya, pues nada, Vamos. ya hemos repasado Ya está. la historia y las noticias, así en cuestión de minutos. Qué maravilla. Vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos dando la bienvenida a Javier Martínez Fresneda. ¿Qué tal, Fresni? Muy bien, un placer estar aquí una semana más, Jano. Oye, qué elegante vienes hoy. ¿Es que acaso no vengo elegante? No, hay veces que no. Hoy sí. Por favor. Hoy sí. Rubén Herrero, ¿qué tal? Siempre fuerte de conciencia, muy bien, encantado de volver aquí. Oye, tú solías venir con Americana y hoy vienes como muy de ir por casa. El calor. No, porque el calor ha jugado en mi contra. Ibas a ponerme americana, pero es que digo, como llegué con la americana, voy a parecer ahí un arrastrado de la vida. Como ¿no? Miguel Rovira, ¿quieres decir? ¿Qué tal Miguel Rovira? Que Miguel Yo soy un Rovira... arrastrado de la vida, pero por muchas otras cuestiones. No, muy elegante. Siempre elegante, Jano. Y he de decir... Que la corbata tengo te que gusta confesar también. Que me gusta, sí. Sí, a mí Me también. gusta la corbata. Muy Bueno, a veces- rollo BVA, pero no se lo vamos a decir. Pero Incluso los relojes rotos pues aciertan a veces. Que no pasa nada. No, pero es te verdad. comprendo, ¿no? Esto- No, oye, las cosas hay que decirlas. Vamos a ver, yo vengo siempre... A ver, Jano, yo vengo siempre bien. Lo que pasa es que a veces te das cuenta y otras no. Estamos trabajando en ello. Fresneda se ahoga, pobrecito. mío. sí, la verdad que sí. Bueno, a ver, tenemos muchos temas. Luego vamos a ir con cortes, porque claro, aquí estamos con lo de Gaza. Y habéis insistido en hablar del tema. Entonces, Por allí, bueno, por allá han querido. sí, no, pero la cuestión... Es verdad que hay una cosa que es interesante en todo esto, y es la capacidad que sigue teniendo esta gente para marcar la agenda y cómo, oye, o sea, es 24 horas con el pum, 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 todas las noticias, todo. Y dices, oye, y que ya nadie habla de que Zapatero está yendo a ver a Pucci por el ultimátum que le ha dado Junts, que ahora hablamos de eso. Pero bueno, vamos a hablar que es interesante de la capacidad, no del tema. Claro. Para mí eso me aburre soberanamente. Y además que no hay debate, o sea, es absurdo. Y el que quiera profundizar en el conflicto, hay un pedazo de historia que grabó Alberto Garín del conflicto Palestina-Israel, extraordinario, de 1 hora. El maestro. El maestro, que llamamos. El único que sabe de lo que habla realmente aquí es... Sí, bueno, pero como ya que tenemos las cámaras encendidas, vamos a Exactamente. aprovechar el tiempo. No, Rovira. pues sí. O sea, el poder siempre ha requerido de muñecos de paja contra los que luchar en épocas en las que se quería hablar de otra cosa. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, cuando pactó con los separatistas Sánchez? Pues desenterró a Franco al poco tiempo para que se hablara de eso. ¿Qué ocurrió cuando las consecuencias económicas de las restricciones del COVID, que recuerdo se prolongaron hasta el año 2021, casi incluso 2022, tuvieron lugar? Pues empezó a hablar de la guerra de Rusia y de Ucrania, ¿no? Y de hecho el paquete de medidas que sacó después para paliar los efectos de la guerra, como él decía, lo llamó así, le puso ese nombre. ¿Qué ha ocurrido ahora con el tema de Gaza? Pues que ha coincidido con con la noticia, con que ha trascendido que su hermano vivía en la Moncloa para evitar pagar impuestos. Entonces, ¿de qué se habla? Pues claro está, pues de una guerra a 4.000 kilómetros de distancia o 5.000, ¿no? Entonces, son maniobras del poder para despistar, ¿no? Para evitar que se hable. No deja de sorprender la capacidad que tiene, vamos a decirlo, de llevar a cabo la propaganda y de desviar el debate. Lo hacen muy bien. Yo esta mañana, no sé, estaba a las 6 de la mañana en el gimnasio y tenían puesta la tele, creo que era la 1. Cuando llega estaban hablando de Gaza, he hecho mis ejercicios, he bajado, he subido otra vez, tal. Y durante 40-45 minutos estaban hablando de Gaza. Con un gobierno, como está, con el hermano imputado, con la mujer imputada, con el ministro imputado. Entonces, son magos de la propaganda, ¿no? Y están en eso. Y son capaces incluso de sabotear la vuelta ciclista de esa manera. Porque recordemos que hay 22 policías heridos y solo hay 2 detenidos. Entonces, eso no se puede explicar sin una orden interior. No tanto la violencia, ¿no? Sino la no actuación de la policía. Entonces, son magos de la propaganda. Y hay que saberlo, pero y hay que decirlo, claro. Y hay que hablar de ello. Bueno, son malvados, son perversos
crean un relato y cada vez que vomitan ese relato reciben el elogio de la ETA y de Hamás, con lo cual ya os podéis imaginar lo agradable que es el relato que están promocionando. Desafortunadamente hay una desinformación terrorífica en la cuestión árabe-israelí, cuestión palestina. Entonces, en este sentido, pues han hecho un relato donde hay alguien muy malo, hay unos pobrecitos que le están sufriendo lo indecible, obviando por el camino el gravísimo atentado del 7 de octubre, que eso implica, es una declaración de guerra, y las guerras, como la pobreza, no son bonitas. Y a partir de ahí se intenta pasar por una guerra, algo intentan decir que es un exterminio, que es un genocidio. Eso es una auténtica barbaridad. Esas dos palabras tienen un significado muy grave, muy concreto, que se puede aplicar en la cuestión de los tutsis y de los hutus, por supuesto en el holocausto contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, pero lo que está sucediendo nada tiene que ver con esta situación. Ayuda muy poco, además, el Partido Popular cuando compra parte de la narrativa del Partido Socialista, y tenemos a Feijóo dando voces sin sentido ni conocimiento contra el Estado de Israel y contra su gobierno, y particularmente contra su primer ministro. Y a partir de aquí, pues es, bueno, una cortina de humo, es un relato, pero que sirve a más propósitos, ¿no?, que ocultar el entramado judicial al que se enfrenta el presidente. Se está sirviendo a más propósitos, y a partir de ahí pues se ha creado ese relato que yo creo que hay que combatir una y otra vez, recordando a todo el mundo que Israel es nuestro aliado, que defienden nuestra forma de vida y que están combatiendo el terror en 7 frentes, y gracias a Dios están derrotando al terror. Fresley. Sí, a ver, yo mientras hablabais estaba recordando una serie de cortinas de humo que hemos visto, ¿no? La primera de todas, si os acordáis, cuando Évole empezó a destacar, logró que el presidente Zapatero en un debate dijese aquello de buenas noches y buena suerte. ¿Os acordáis? Y todo el mundo, ja, ja, ja. O sea, estuvo 2 horas mintiendo y diciendo, exponiendo a medias su programa sectario para España, y la noticia, en lo que se fijaron los españoles, es que hizo gracia de un payaso como Évole en el debate, ¿no? Pero no solamente eso, tenemos el beso de Luis Rubiales, otro cortina de humo. El año Franco, esta mañana le preguntaban en una entrevista al ministro Ángel Víctor Torres, por cierto, celebro que se haya recuperado por él, y por si acaso tiene que enfrentar algún procedimiento judicial que esté en plena forma, le preguntaban qué iban a hacer el 20 de noviembre, ¿no? Porque en enero dijeron que este iba a ser el año Franco. No ha sabido responder, porque ya pasó. Ya se acabó esa cortina de humo, ¿no? Y vamos, tenemos lo de Eurovisión, que si va una trans, que si no sé qué, hasta Taylor Swift. Hemos visto a un ministro de Transportes en medio de uno de los primeros caos ferroviarios en España hablando de que era un Swifter, y esa fue la noticia, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos es que darnos cuenta. Primero. Segundo, más allá de las cortinas de humo, yo creo que lo que hay que reivindicar es que la primera obligación del español es ocuparse y preocuparse de lo que pasa en casa. El otro día una persona a la que admiro muchísimo me hizo un comentario que verdaderamente me dejó pensativo, ¿no? Y es que si tú te fijas en la prensa española de los años 30, se habla muchísimo de cómo se van conformando las alianzas internacionales que derivan en la Segunda Guerra Mundial, sin hablar del drama que estaba a punto de suceder en España. O sea, nos estábamos preocupando de que los ingleses y los franceses empezaban a tener una alianza, de que el eje se empezaba a configurar, pero no de que España estaba al borde de la guerra civil, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay que alertar ahora. España está en un proceso verdaderamente dramático como para que ahora alguien me diga que la prioridad nacional está a 4.000 kilómetros de distancia, ¿no? Sí, pero van un poco en esa línea, igual que las causas justas, como si aquí no las hubiese. Como si no hubiese otras. Claro, no, pero ya, aparte claro. que yo comprendo, no es excluyente, o sea, uno puede estar preocupado por una causa justa a nivel nacional y también a nivel internacional, pero es que en este caso es solo veo una. No, y está a pero- 4.000 kilómetros. sí. Digo, hombre, a ver. Sí, hipermetropía se llama eso. efectivamente. En la óptica, hipermetropía. Pero Sí, es sí. que dicen, la cortina de humo viene por vamos a decir que no vamos a Eurovisión y con esto ya la que se ha liado, que sí, que no.
Y cuando intentan decir que no iría la selección española de fútbol al Mundial, pero es que entonces, ¿por qué vamos a ningún certamen o nada donde pueda estar Irán, Venezuela, Corea del Norte, Nicaragua, Cuba, China, Rusia? ¿Por qué vamos a ningún sitio donde pueda haber estos países que desde luego están haciendo mucho más y peor que en el caso del Estado de Israel, que tiene todo el derecho del mundo a defenderse y a combatir esta guerra? Esta guerra contra el terror se puede ganar o perder, pero no dejar de combatir nunca. Pero en cualquier caso, yo también recordaría a los verdaderos defensores de la causa palestina, chicos, no os confiéis. Porque recordemos entre todos, ¿cuál era la otra gran causa que le encantaba a la izquierda? Amigo, los saharauis, y nos convino olvidarnos de ellos. Oye, ¿cuántas vueltas ciclistas hemos parado porque corra un equipo de Marruecos? Y vamos a montar un mundial. Si estamos montando un mundial, que además Sánchez querrá que la final sea Marruecos. Efectivamente, entonces la causa no importa nada. Lo que importa es el momento político, ¿no? Es más, importaba el momento político y hacer daño a la marca España, porque sabéis que el Israel Premium Tech, este equipo ciclista, participó en otra vuelta que se celebró en nuestro país, ya iniciada la ofensiva israelí en Gaza. ¿Sabéis cuál? Cataluña. La Vuelta a Cataluña. ¿Sabéis qué? ¿Hubo algún problema? Cero. Sí. Cero problemas. Sí, había que destruir la imagen de España. Sí, es todo un despropósito, lo mires por donde lo mires, porque si os fijáis, además, la misma izquierda que enarbola la bandera de Palestina, que te la mete, vamos, hasta los estadios de fútbol, en la vuelta ciclista, en televisión. He visto unos profesores también por Palestina esta mañana en la 1, culpa mía por ver la tele. Te dicen que la bandera de España es un trapo y que la patria es la seguridad social, que por cierto no la inventó la izquierda. Entonces, tienes eso, luego tienes al gobierno diciendo que hay que expulsar a los israelíes de las competiciones como si fuera pues, por nacionalidad. Y luego dicen que el racista eres tú por criticar la inmigración ilegal. Pero descalificar a un yo qué sé, pues a un ciclista o boicotear a unos futbolistas por la presencia de israelíes, eso no es racismo para el gobierno, ¿no? Bueno, eso es todo un despropósito y un sinsentido de una izquierda desnortada que sobre todo odia a España y que necesita este tipo de causitas pues para ir tirando. Para sobrevivir y recuperar la calle, que eso les preocupaba muchísimo. La calle, lo que se habla por la mañana se les estaba yendo de las manos, no estaban presentes, no dominaban ese debate y ahí ellos mueren. Pero también te digo que, pues es verdad que la cortina de humo funciona, pero con todo lo que está pasando y todo lo que les espera este otoño van a tenerlo muy difícil. Sí, es claro. Que además hoy han tenido muy malas noticias. Bueno, Rubén, hoy no van a dormir. No, pero deciros solamente una cosa. En el tema de Israel... de Israel y los filisteos, porque de ahí vienen, un pueblo nómada del Mediterráneo, no eran autóctonos de la zona. Es importante dejar esto claro. ¿Y qué decís de ese esperpento de la flotilla? Bueno, eso es cojonante. O sea, vacaciones Santillana con calimocho y de baretos. O sea, eso es la causa de la libertad. Todos bailando, todos haciendo... Greta se ha enfadado. O sea, para que la más zumbada de todas se enfade y diga, esto no está bien, imagínate. No, esto es importantísimo. Dilo todo, por favor. No esto es el nivel de la causa filistea, porque de ahí viene... Es que vamos a hablar claro, que no hay palestinos, que eran los filistinos, los filisteos. Por favor, año 600 después... de Cristo. Más allá de ese tema que evidentemente es gordiano, lo de la flotilla es clave porque te das cuenta. ¿Lo veis cómo te das cuenta que decirlo? Que las causas dan igual. Porque yo me pregunto, Greta, que nos estás escuchando, que bueno, estará volviendo de la flotilla, supongo que no, a ver, no, ha renunciado a la capitanía del equipo, pero sí, sigue dentro. Ha dicho, a ver, para que Greta diga, yo esto no lo veo bien, renuncio a ser la directora del bodrio ese que están montando, pero me quedo. Pero vamos Esta niña va a volver al colegio. Oye, la broma son 3 millones de euros de crowdfunding. Quiero terminar. Sí, vamos a hacer un ejercicio que es complicado de meterse en el cuerpo de Greta, ¿eh? Pero si tú estuvieses verdaderamente tan rabiosa como ella mostró por el cambio climático, oye, tu modelo sería Palestina. Los cohetes que tira Hamas son de energía solar. Al-Fatah ha construido ciudades resilientes en Cisjordania. O sea, pero ¿a quién quieren engañar? Y luego tenemos a Inmaculada, que no le gusta que le llamen por su nombre, Inmaculada Colau. Pues Inmaculada, por cierto, apuntaros en Twitter, felicitarla el día de la Inmaculada. Inmaculada Colau, se lo borró. Que se hizo famosa porque le preocupa muchísimo el tema de la vivienda social.
Oye, es que jamás tiene un programa, tiene un plan pibe que no me he enterado. Sí. O sea, es que les da exactamente igual. Sus causas son falacias, son banderines de enganche, son cuestiones movilizadoras. Yo, de todas formas, pero la causa les da igual. Al que más... o sea, estoy enganchadísimo. Hay una que se ha hecho famosa que ahora. Es la medio mona. Bueno, medio mona es mucho decir, Fresneda. Bueno, dicen que es la Barbie de la flotilla. Bueno, sí, claro, de la flotilla sí. Claro. Bueno, de la flotilla, claro. Mi flotilla 2025, claro. ¿Cómo soy? Porque, claro, imagínate, claro, subió la tarima con Greta. ¿Cómo soy? Entonces, claro, de todas formas, por eliminación. Chicas con ilusiones, si no habéis participado en concursos de belleza, no escribáis ni a Rubén ni a Miguel. De todas formas, Fresneda, incurres en error, porque realmente lo que acerca a Greta a Gaza no es tanto su modelo ecológico, sino el feminista. O sea, claro, eso es. Entonces, ahí es donde tienden los puentes, porque claro, no sí, claro. Es que la rubia está para allá, claro. Hombre, todos están para allá. Sí, no, pero es que hay veces, no sé si os pasa, que dices, joder, está tan mal de la olla que te sientes mal. Dices, ¿cómo voy a meterme con esta pobre chica? Basta, tú imagínate, tienes esa mente. No, yo todo lo contrario. Yo deseo que lleguen a Gaza. Se van a abrazar a sus hermanos musulmanes radicales de Hamás. Yo deseo fervientemente que ese barco, yo soy Israel y digo, pasa, al fondo está el comité de Hamás, ya están preparando el temita que os va a pasar a todos. Yo quiero que esa flotilla, esa embarcación en concreto, conozca lo que es Hamás. No, fuera coñas, si lo conociesen iban a cambiar de opinión. No iban a... Bueno, ya los muertos no cambian de opinión. Bueno, esto también es cierto, sí. Los muertos no cambian de opinión. La Barbie que dices tú es una cosa delirante. No, yo no he dicho. ¿Quién ha dicho lo de la Barbie? No, yo no he dicho nada de eso. Ahora estáis todos... He sido yo. Yo soy como Greta y como Gaza, soy profundamente feminista también. Y como Ábalos. Todo empieza por G. Greta, Gaza. Bueno, vamos a hablar de una noticia hoy que, como digo, no son buenas noticias para la PSOE. Juanín, ahora sí, a ver si te deja Rubén. Procedo. La Guardia Civil ha acreditado, es que lo de la flotilla tenía enjundia, ha acreditado este jueves que los audios de Koldo García y Santos Cerdán repartiendo comisiones ilegales son auténticos. No. Motivo, entre otros, por el que este último está en prisión provisional. Se trata del informe pericial del Servicio de Criminalística de la Benemérita y que descarta, por lo tanto, la tesis esgrimida por el propio Cerdán cuando dijo ante el juez que los audios habían sido manipulados y que no era él el que estaba hablando. Entramos en detalle, luego os dejo. Solamente quiero hacer una aportación, cambiar de abogados, porque claro, yo llego al juicio y mi abogado dice, ya lo tengo solucionado, señoría, esto es IA, no era yo. Pues chico. Bueno, a ver, o sea, que sinceramente, poco que preguntar a este respecto es un tipo pues que a lo mejor no ha sido todo honesto que debería, con una estrategia que a lo mejor no es toda la mejor que pueda tener y sobre todo que pone de manifiesto que es todo muy chusco, ¿no? Porque al final, si veis todo aquello de lo que se le acusa a esta gente, veréis que es todo muy chusco y muy primario. O sea, las excusas que van a ser, pues algo muy parecido, pues muy chusco y primario. Le pillan unos audios que además que hay que ser de género tonto para negar que son falsos, teniendo las posibilidades que tiene la Guardia Civil y más a nivel informático, ¿no? Pues ¿qué hace? Pues dice, pues mentira. Y así hasta las siguientes. Y al final no se diferencian en tanto del gobierno del que forma parte hasta hace nada. Sí, entonces es ir sobreviviendo un poquito más y a ver qué pasa. Y a costa de lo que sea. A costa de mentir incluso. Oye, que hay que tener ganas, ¿no? Quizá tu abogado pues debería haber pesado, ¿no? Un poquito más la estrategia, pero... Bueno, la primera... Es que cambió de abogado. Acordaos que cuando llegó, que cuando lo metieron en la cárcel, él llegó diciendo que todo esto era una cuestión política. Sí. O sea, se lo dijo al juez. Inteligente claro, también. El del Supremo le dijo, no, usted me está juzgando, en realidad usted está prevaricando y me está usted juzgando por cuestiones políticas. Sí. No, le mete a dormir a la cárcel un rato, Santos. No, os recuerdo que en este caso Cerdán estamos con un partido que ha dicho que los ERES, eso no es socialismo, que eso no afecta al Partido Socialista. Lo de los dos presidentes de la Junta, la estructura del PSOE, la estructura de los sindicatos afectados, eso no es socialismo. Es un partido que hace 2 meses decía que Santos Cerdán era un gran socialista que prestó una causa inaudita a España, incluso recordad que el propagandista, el titiritero de Jordi Évole, dice que había que ponerle una calle a Santos Cerdán por negociar con Puig. Entonces, la situación es terrorífica. El Partido Socialista le da igual 8 que 80. Tienes al presidente, al hermano del presidente, diciendo que trabaja en un sitio abstracto.
y no sucede absolutamente nada. Que su mujer, pues oye, curiosamente siempre estaba el rector de mi universidad por allí, por Moncloa. Pues lo mismo que yo, pues me levanto por la mañana y está Goyache por el pasillo haciéndose un café. Lo normal, tener al rector todo el día en Moncloa y que bueno, que ya que se encontraban, pues hablaban de cosas. Es inaudito en lo que estamos y claro, aguantarán lo que haga falta porque ellos llegan al 2027. Caiga quien caiga. Bueno, ahora hablamos de eso, porque lo del ultimátum de Junts y tal, ahora lo vamos a comentar, que hay un rumor en Madrid muy fuerte. No, Elecciones en Navidad, ¿lo habéis que tú ya escuchado? tienes mucho rock and roll. Que sí, que ya os he dicho, pero digo que Madrid es como un pueblo, que luego se quejan de los pueblos. Digo, Madrid No, y también que hemos decían primavera, escuchado, tal. claro. Bueno, pero vamos a hablar también de Begoña Gómez, que pues bien no está. Juanín. Sí, porque existe un precedente judicial en el Tribunal Supremo que podría llevar a Begoña Gómez a un escenario penal preocupante, especialmente en vista de las pruebas documentales ya presentadas, las que demostrarían que su asistente personal, contratada por Moncloa y también imputada, hizo trabajos de gestión para su cátedra. Se trata de una sentencia del año 2014 en la que el Alto Tribunal confirmó la condena a 2 concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Paiporta, en Valencia, a penas de 1 año de prisión por malversación, que es uno de los delitos de los 5 que se le imputan a Begoña Gómez. Claro, pues muchos dicen, bueno, pero entonces por esto no va a entrar en la cárcel. Hombre, a ver, es uno de los 5. Claro, es que por uno de los 5 año y medio le cayeron a 2 concejaluchos de Paiporta por hacer lo mismo que ha hecho ella. No. Dice, pues imagínate ahora, Fresney. Sí, a ver, yo no me resisto a recordar una cuestión que pasa desapercibida, ¿no? Hemos visto hasta el yerno del rey, ex yerno del rey, hacer el pasillo delante de unos juzgados y a esta señora se le sigue poniendo un dispositivo especial cada vez que tiene que declarar para que no la veamos, ¿no? Cosa absolutamente insólita, ¿no? En cualquier caso, yo creo que todo esto siempre nos lleva a la misma pregunta: ¿cómo es posible que no caiga, ¿no? Yo creo que hay que asumir y en función de eso trazar una estrategia que toda racionalidad ha saltado ya de este bloque. No queda gente que les apoye que sea capaz de mantener un debate medianamente racional. Yo no digo que no sean racionales, yo digo que de la misma manera que yo no voy a convencer a Rubén de que se haga del Madrid y él no me va a convencer de que yo me haga del Barça, pues esto es lo que sucede con la gente que se ha quedado dentro del bloque, ¿no? Con lo cual habrá que pensar en otra estrategia. ¿Qué les hace daño? El tema de la prostitución, porque quien se haya creído el tema del feminismo dice, pero como tú, José Luis, te ibas de prostitutas. El más honesto de todos es Ábalos. Sí, socialismo es feminismo. ¿Qué les haría daño? Imagínate que en alguna de las escuchas hubiese algún improperio hacia alguna minoría sexual. Eso les haría daño. Hombre, lo que reventaría. No, pero ya lo ha habido y no pasó nada. No, pero tú imagínate. No, lo ha habido diciendo vaya pájara, pero no. No, dice Dolores Delgado, ¿no? Claro, cuando Dolores Delgado llamaban de todo a Marlaska. Pero Dolores Delgado pero no Dolores está Delgado ahora no en es el plan. Sánchez, yo estoy con Fresney. O sea, tú ahora Totalmente. sale un audio de Sánchez Eso es. diciendo, es que la zorra esta tal. Alguna de las banderas que le han dado, o hablando de Palestina, que tú imagínate que le pillan, no lo sé, a la ministra de Defensa, decir, mira, Palestina, traca. Eso les hace daño. Entonces, dejemos de pensar que, la revelación de... Porque ya, lamentablemente, el debate en España ha pasado eso. O sea, ya hemos pasado esa pantalla. Ya no es una cuestión de demostrar racionalmente que este gobierno hace mal a España, que esto es una banda de ladrones, que Pedro Sánchez solo se preocupa por él y por el proyecto político de ruptura del país. No, eso ya está. O sea, la gente que sigue con ellos está en eso. Entonces, lo que hay que hacer es asumirlo y trazar una estrategia para acabar con ellos lo antes posible. Pero asumiendo que esto es ya una realidad. Miguel. No, totalmente de acuerdo. O sea, no creo que a día de hoy, creo que es muy difícil que haya algo que haga cambiar el voto del votante socialista. Más que cambiar, yo creo que lo que hay que aspirar es a que se quede en casa, en todo caso, ¿no? Si a estas alturas, después de todo, después de una vives en el siglo XXI, odio la expresión, ¿no? Pero la voy a usar, ¿no? Vives en el siglo XXI, tienes vídeos, tienes testimonios, tienes toda la información a un golpe de clic y ni siquiera información exógena. O sea, tienes información de tu líder, de Sánchez, diciendo que iba a hacer A y haciendo B, diciendo que iba a hacer B y haciendo C. Entonces, si eso no te hace reflexionar, incluso puedes pensar que todo forma parte de una estrategia judicial para fastidiar al gobierno. Bueno, pero es que puedes escuchar los audios, tienes oídos, ¿no? Puedes, no sé, ver pruebas que son sumamente objetivas, vídeos, fotos. Joder, ahí están las fotos del Tito Berni. Entonces, si pasado todo este tiempo no te ha dado la gana meter la cabeza en la realidad y sacarla donde la tengas metida, pues no hay nada que hacer. Lo que hay que aspirar es, pues eso, pues a que esa persona pues se sienta desilusionada o se quede en casa o
que haya un fenómeno estilo Rubiales, pero desde dentro del gobierno, Eso es. que haga dinamitar todo por cualquier tontería, porque el beso de Rubiales tuvo a España en jaque, entre comillas, semanas. Y fue porque ellos quisieron. Entonces, lo máximo que puede ocurrir, pues que se le dé la vuelta y pues algún comentario a destiempo de Pedro Sánchez o alguna otra cosa. Pero es que ni siquiera, porque si recordáis, con Sumar, por ejemplo, ¿qué pasó con Íñigo Errejón? ¿Qué pasó con Juan Carlos Monedero? Bueno, pues ahí están, hacen como si nada y ya está. Y no estamos hablando de 2 asesores de segunda fila, no estamos hablando de un diputado Nisu que no conoce a nadie, ¿no? No, estamos hablando de los líderes, los fundadores, los machos feministas, los que estaban ahí. Estamos hablando de nosotras, como se refieren a ellos mismos, ¿no? Entonces, si todo eso no les ha hecho cambiar, pues lo siento mucho. Es difícil, ¿no? La propaganda ha hecho un buen trabajo contigo. Por no olvidar el terrorífico caso del marido de Mónica Oltra, que ha pasado también sin pena ni gloria, donde ha habido casos de ocultación, ha habido casos de tratar de taparlo, todo se ha hecho una ingeniería. Recordar que esa pobre chica abusada por el marido, por este ser infecto, era la que iba esposada a la comisaría. No caen nunca, son unos hipócritas, da igual, le darán la vuelta a todo lo que digan, a los deslices, a los no deslices. Es un partido que ha saqueado España, ahí están los ERES, son una banda de hipócritas, perpetúan la cultura de la violación, que es la prostitución, se conoce abiertamente todo absolutamente, al votante le va a dar exactamente igual. Van a tener sus 100 y algo escaños y la mayoría que a día de hoy sostiene el gobierno, yo de verdad lo sostengo y lo mantengo a día de hoy, les va a apoyar hasta el último día de esta legislatura, porque no van a verse en otra. Cuando cualquiera de los partidos proetarras, golpistas y grupos de delincuentes que apoyan al gobierno van a tener el gobierno de un país para hacer todo lo que están haciendo. Nunca, por tanto, este gobierno aguantará. Las elecciones futuras, yo lo que cabe esperar, y no me gustaría caer en wishful thinking, sería una reacción patriótica e identitaria como la que está recorriendo el mundo. Y aquí la cuestión es qué va a suceder, sobre todo con el Partido Popular, que de forma inédita e inaudita sigue comprando gran parte de la narrativa y del relato del marxismo cultural. Y esto dificulta enormemente articular un gran cambio. Y además este partido compra la narrativa de confiscación fiscal del Partido Socialista. Entonces, yo creo que en estas elecciones a mí me gustaría que hubiese una reacción identitaria patriótica, en el caso de España, liderada por Vox, y se pudiera transformar España, porque estamos heridos de muerte. Y como España, otros muchos países de Europa, tan heridos de muerte que somos una sociedad enferma en que está todo en venta. Se cuestiona la patria, se cuestiona el individuo. Hay gente que es incapaz de dar una definición de qué es un hombre y qué es una mujer. Si esto ya lo dijo Darwin, y mucha gente antes de Darwin y mucha gente después. Y parece que son ahora spin-off de lo que estamos hablando y no lo son, porque ya qué más tiene que pasar en España para que caiga este gobierno o que se le presente una moción de censura los que pueden hacerlo. Es inaudito. No, es que vamos a perder la moción de censura, dicen. Bueno, pero tendrás que asumir la responsabilidad de denunciar y sacar en la fotografía a todos los que están llevándonos absolutamente al abismo. Entonces, abandonad toda esperanza de que el votante socialista les deje y abandonad toda esperanza de... No, yo creo en el futuro de España y creo que hay esperanza. Que hay esperanza. Pero a día de hoy... A ver, es verdad que luego también si vemos al fiscal general del Estado condenado y veremos entrando en la cárcel la mujer del presidente del gobierno, y tengo dudas en mi top 3 de... ¿Cuál es vuestro top? Os pregunto. Vuestro top 3 de personas que queréis ver en la cárcel. El primero es Zapatero, en mi caso. Segundo, la hija de José Bono. Y en el tercero estoy con el propio Bono o Begoña Gómez. También es que no sé. No vale copiarme el portfolio. ¿Tú también estás ahí? Sí, estoy ahí. Y, en ese orden. Y bueno, tengo ahí alguien extraño, no sé por qué persiste en mi memoria, que es Cristina Cifuentes. ¿Cifuentes, tío? Sí. ¿Qué ¿Por qué? Pero a ver, tiene que ser gente que haya hecho... Porque la vas a meter a la cárcel por lo de las cremas. No, por lo de las cremas. No vale meter a la cárcel gente que te caiga algo mal. muy oscuro. Bueno, no, es que yo creo que estoy mezclando. Estoy mezclando
Otros juegos. Sí, puede En la ser. cárcel. Puede ser que esté mezclando. Entonces, En la cárcel, Miguel. sí, puede ser. No, que esté mezclando cuestiones de consideraciones Claro, o por sea, la tiene persona. que ser alguien que haya hecho algo malo, hombre. O sea, que te caiga mal, no, hombre. Eso A no ver, vale. bueno, Amelia Bono, ¿qué ha hecho, Jano? A ver. Amelia Bono, hombre, ¿no ves cómo vive? Bueno, sí. Y habrá que explicarlo. Pero yo iría a la Eso sí, raíz. es verdad. Claro, oiga, Habría ¿usted que cómo puede preguntar vivir a doña- así? Yo iría a la doña raíz. Bono, habría que preguntar. Yo iría a la raíz. Top 1, Rodríguez Zapatero, colaborador necesario de una dictadura genocida y criminal como la venezolana. Cooperador cómplice, Rodríguez Zapatero. ¿Top 2? Top 2, José Bono. Porque este es increíble que se vaya de rositas. Bueno, espérate, vamos Pero, a ver. o sea, ¿Qué pasa? después de todo, y el top 3 es Pedro Sánchez, por supuesto, Bueno. por alta traición. Fresney. Nunca me había planteado un juego similar, pero... ¿Está mintiendo? Mentira. De hecho, tenemos uno mucho más molón, pero que no podemos decir. Sí, ya viene el burofax. No, evidentemente creo que os estáis olvidando de un personaje dañino que gracias a su proyección mediática ha hecho mucho más daño a nuestro país. Josep Guardiola, me Pensaba que encantaría. ibas a decir Jordi Pero Évole. estamos que no es gente que te caiga mal. A Guardiola, ¿por qué lo vas a meter en la cárcel? tío? Por traición y sedición. Bueno, vale, bueno. Hombre, venga, por va, favor. Vale, top 1. Josep Guardiola. Es el 1, el tuyo. Este. Inventor del falso 9. O sea, no puedo con un Josep Guardiola. No Vale, puedo. Top 2. Evidentemente, Rodríguez Zapatero. Y el top 3. Y el 3. Voy a decir cualquier cosa, porque el top 3 es que estoy muy indignado con una cosa que ha pasado en Mejorada del Campo con una catedral, pero voy a decir Félix Bolaños, por ejemplo. Bolaños. Vale. Bolaños. Es que eso es lo que nos pasa, Fresney, a mí, que estamos mezclando consideraciones personales. Sí, es lo que veo, claro. Bueno, A ver, Gonzalo Juanín. Boye. Gonzalo Boye, A ver, el abogado bueno, de todos. Es un sí. cerebro, Gonzalo Boye. Juanín, tu top 3. Bueno, Mi ya estuvo en la top cárcel 3, por secuestrador. No voy a ser original, o sea, yo quiero a Zapatero el número 1. Sí, Para sí, mí, sí. o sea, no es el inicio de todos los males, pero muchos de los males que estamos sufriendo hoy empezaron con Zapatero. Top 2, entre Bono y la hija, porque la hija también le tengo especial inquina, Claro, la hija. pero voy a empezar por el padre, José Bono, y el 3... Me voy a decir Pepiño Blanco por salirme, oye, salirme Pepiño, un es poco verdad, del- sí, Me Pepiño encanta Jano también. porque dice, ¿cómo Josep Guardiola después de Amelia Bono? Pero, hombre, pero porque hay una razón de peso. O sea, lo tuyo ¿Ah, es sí? inquina. Hombre, claro, vuelvo a lo mismo. ¿No ha Le has recibido sacado- fondos públicos por su proselitismo, Josep Guardiola? Bueno, puede ser, sí. Vale, vale. Bueno, vamos con Zapatero, que No, en eso hay consenso. Sí. Consenso Vale, total. pues entonces Zapatero ha relevado a... Pucci. No, a Santos Cerdán. Cuando Cuando lo metió en la cárcel, dijo, ¿y ahora quién va a hablar con Pucci? Entre números 1, te das cuenta, se entiende. Y ¿no? dijo Claro. Zapatero, voy yo. Y ha vuelto a ir. O sea, ahora mismo estaba con Pucci este jueves. Fresney, ¿qué quieres decir? bueno, se me agolpan cosas. Claro, es que Como los virus estos de los Sims entrando por la puerta. totalmente me Te distraéis y tal. Gran personaje. Creo que para terminar el final de la legislatura, y ahora vamos con Pucci y Zapatero, ¿puedo decirlo? Sí, claro, lo que bien. quieras. Yo creo que hay 3 cosas que podemos esperar. Hemos dicho antes, cortinas de humo. En segundo lugar, creo que pequeñas batallitas que les aseguren nichos de voto. Por ejemplo, Pedro Sánchez ha dicho que le va a rebajar las horas lectivas a los profesores. Así es verdad. Claro, esto lo vamos a ver que de repente no se quede el convenio de los asistentes sociales, van a dejar a Subida de Yoli, sueldo a funcionarios. van a dejar a Yoli con el tema del despido, ese tipo de batallitas. Y luego, evidentemente, la calle. Y cuanto más lío en la calle, mejor, ¿no? Primera cosa. Segunda cosa, Rodríguez Zapatero como mediador máximo. Vamos a ver. Don José Luis, para ti, Ábalos. No, Zapatero. lo dejó caer en una entrevista que yo creo que es clave y ha pasado desapercibido. Le preguntan, ¿la relación de Zapatero y Pedro Sánchez era tan fluida? Y dijo, no. Al principio no se podían ni ver. No, hombre, si Zapatero apoyó a Susana. No Susana Díaz. solamente por eso, sino porque Zapatero consideraba que Pedro era un pobre diablo, que, bueno, que es lo que es, y que no estaba a la altura y que no iba a encarnar el proyecto que él estaba defendiendo de la España plurinacional alineada con Venezuela y demás. Y hay un momento en que eso cambia cuando Delcy viene a Madrid a darse un voltio. Esa es la clave política, es decir, Pedro Sánchez cambia y asume una estrategia que no es suya. Por eso el gran pater, el gran gurú, el ayatolá es Zapatero ahora mismo, ¿no? Porque Sánchez asume un rumbo que en principio no era suyo. No sé si tenía rumbo Sánchez, pero que en principio no era suyo.
¿Sabes lo que te digo? Hombre, es que en principio Sánchez no era nada de todo lo que es ahora. Pero Bueno, y empieza a colocar ministros que eran de la órbita de ZP, empieza a colocar gente en las empresas públicas de la órbita de ZP. Claro, Pepiño Blanco en esto saldrá. Su nombre ya ha empezado a salir en informes de la UCO, ya ha aparecido el nombre de Pepiño Blanco. Eso es. Bueno, vamos con esa reunión y también María Jesús Montero, que ha dicho que ella es muy discreta. María Jesús Montero, hablando de discreción. Si pudieras para que describirla en veas. una palabra, dirías discreta. María Jesús, discreta. Bueno. Discreta en un mercadillo. José Luis Rodríguez Zapatero se ha reunido este jueves con Carles Puigdemont tras el ultimátum de Junts en una situación muy delicada de la actual legislatura, con varias iniciativas tumbadas y, por otro lado, el fugado ve que las carpetas abiertas con el gobierno no avanzan o se cierran sin resultados. Por este motivo, el expresidente del gobierno ha estado con el bloque duro de Junts para resolver esta situación y la vicepresidenta actual del gobierno, María Jesús Montero, pues ha hablado sobre este asunto y pedía, pues ella decía que era muy discreta sobre este tema. Y además saben que habitualmente soy muy discreta, no solo en las negociaciones, sino también en las conversaciones. Es imprescindible la confianza entre los que hablan y esa confianza también pasa por tener la discreción necesaria para que las conversaciones se desarrollen siempre y en todo momento en unos buenos términos. Así que es lo que le puedo decir. Es tan discreta que ayer Figueredo le preguntó en la sesión de control Lo pusimos, sí. que si sabía que el hermano de Sánchez vivía en la Moncloa y le respondió hablando del Standard & Poor's. Sí. Pues la discreción es máxima, porque sobrevuela el tema, ¿no? O sea, se va al otro extremo del campo, ¿no? Entonces la discreción es máxima, lo vas, pues sí que es verdad, acompañado de unas formas exquisitas también, ¿no? Todo hay que decirlo. Y en fin, pues son magos de la alquimia, porque se dedican a esto, Yo lo que espero, de verdad, que se levanten las alfombras en Venezuela en todo lo relacionado con Zapatero y que toda esta gente el día de mañana pues sepamos de qué vive. ¿De qué vive? O sea, de dónde compran esos chalés de lujo, de cuáles son sus salarios, quién les paga. Es una pregunta que no sé, que convendría hacer, oye, al señor José Bono, la próxima vez que presente algún libro o si escribe alguna novela, pues no sé, a lo mejor a imitación de González Pons, que son muy dados todos, ¿no? Entonces, pues a lo mejor habría que preguntarle, oye, ¿usted de qué vive? ¿Usted por qué tiene una hípica? ¿O por usted una hípica? ¿Sí o no? O no sé si la tiene él o el hijo, ¿no? O sea, ¿usted por qué compró este ático hace estos años? ¿Usted de dónde saca esta casa en República Dominicana? O sea, alguien que pregunte... Porque es millonario, ven. Sí, bueno, sé que he hecho porque... Para un caballo en la hípica. Yo creo que el presidente era 300 o 200.000 euros, algo así. Bueno, en cualquier caso sigue sin dar, ¿eh? En cualquier caso, claro, en cualquier caso sigue sin cuadrar. Y para un ático y una hípica y varios pisos sigue sin dar. Si a mí no me tienes que convencer. Claro. Pero es que yo creo que Miguel ha dado en la clave, ¿no? Porque cuando José Bono presente un libro, el problema es que tendrá delante, estará el escritor de cuentos porno, González Pons, estará el bachiller de Andalucía diciendo que quiere al PSOE de antes, supongo que al de los ERES, el GAL, Flick, Filesa. A ese es el PSOE que debe querer Juanma Moreno Bonilla. Entonces, estarán todos estos aplaudiéndole. Es que Bono vive de una suerte de haber caído en gracia al establishment y en ese sentido está blindado. No sé si la palabra es caer en gracia. Bueno, o lo que fuese, pero la cuestión es que ahí van a estar todos aplaudiendo y riéndole las gracias de los que dicen que hay, esto es la leyenda urbana, de un PSOE. Bueno, yo creo que esto ya incluso, ya la leyenda urbana la vamos a extender, yo ya tampoco me creo los que dicen que hay un PP bueno, es que ya no existe. Es como el Yeti, alguien lo habrá visto en algún momento, pero vamos. Juanma Moreno veía muertos de eso, decía él también. Pepe Bono, evidentemente hijo del secretario provincial del movimiento de su provincia, Pepe Bono es el equivalente a Pachi López en esta legislatura, porque Pepe Bono tuvo un enfrentamiento con Zapatero durísimo en esas primarias del PSOE, se llamaron de todo. No se llevan bien, ¿eh? Pero cuando toca repartir... No, pero a día de hoy no se llevan bien, ¿eh? Bueno, pero cuando toca repartir, tú eres ministro, luego presidente del Congreso, oye, los dos tenemos cositas en Dominicana, exactamente igual que el señor Pachi, ¿no? Que le preguntó a Pedro en una catarsis de lucidez, ¿pero qué es una nación, Pedro? ¿No? Que claro, todo el mundo dijo, ostras, Pachi, tal, hay vida inteligente. Y ahora es su más fiel servidor. Sí, bueno, es el portavoz que no se entera de nada. ¿Habéis visto, por cierto, cuando le ponen el canutillo? Que no se entera de nada. Pues algo habrán hablado. Y el señor Illa, sí, bueno, seguro que está trabajando. No tiene ni idea lo que pasa. Hombre, y es el portavoz. Hay una cuestión que es verdad, en los presupuestos generales del Estado, que muchos
Dicen, es que no los aprueban. Mejor. Imagínate Mucho que mejor. presupuestos pueden salir de ahí. O sea, que no trabajen. Es que hay un empeño en esta sociedad de que los políticos no hacen nada. Ojalá no hicieran nada. Pero bueno, la gente insiste en que trabajen. Pero es verdad que lo que comentábamos de las encuestas, claro, uno ve Alianza Catalana, como comentábamos, pasaría de 2 a tener entre 11 y 14. O sea, una subida de 12 diputados. Y Junts perdería entre 11 y 9. Claro, uno ve los números y dices, este rollo de, mira, ahora he conseguido de las empresas que, aunque no estén en Cataluña, tengan que atender en catalán. Que ya veremos eso, si se aprueba o no se aprueba. He conseguido no sé cuántos. Dices, no has conseguido nada. O sea, en realidad, ¿qué estás consiguiendo? Lo que estás consiguiendo es que como Alianza Catalana se dispare, es que Junts la tienes que enterrar, ¿eh? Y como le dé por presentarse a las generales, que esta chica ha dicho que no, Silvio Ríos ha dicho no, porque yo no reconozco a España, que sería lo coherente. Bueno, Rufián también se iba a ir en 18 meses. No, pero Rufián es otro, es que Pero Republicana sí. es un partido que está muerto. Sí. O sea, es que la Republicana, ¿qué hace? Es que te iba a decir... O sea, es que, claro, el sanchismo se hace pillar que es Republicana. Eso es. Se hace pillar el PNV. O sea, el PNV es cuestión de tiempo. Y ahora Junts también. Entonces, claro, dices, yo mantener a este tío en el poder es igual que Podemos. O sea, ¿tú crees que de verdad, si tú le preguntas personalmente a Pablo Iglesias, Irene Montero y Ione Belarra, ¿os gustaría que gobernase Vox con 200 diputados? Te dicen, firmo mañana, porque es como mejor nos va. Cuando estamos nosotros es cuando peor nos va. Pues esto es lo mismo, al final esto es un business. Sí, que juegan con el rollo político y tal, pero no deja de ser un business. Entonces, yo no veo tan claro... El tinglado catalán, es que ahí es un Claro, tinglado. es que esto es un tema, ¿eh? Que Alianza Hay Catalana, mucho además, este sí que... puestecito, hay mucho presupuesto, Claro. hay mucho colocado, hay mucha obra que adjudicar. Pero claro, si ellos lo que quieren es aquello porque es un tinglado de malversación y desfalco mecánico. Sí, lo por que era Puyol, sistema. claro. Sí, industrializado. Claro, absolutamente. Entonces, claro, ven que que pueden perder las adjudicaciones, las colocaciones, la malversación. Claro, y luego, pero como luego, desgraciadamente, claro, tenemos un gobierno y parte de una ciudadanía que les vota que va a socializar la deuda. Ah, perfecto. Tú has hecho el desgobierno absoluto. Es una comunidad quebrada. Ah, pero no te preocupes que el resto de los españoles a los que confiscamos sus bienes, porque esto es Hacienda, el mataleón de Hacienda, llega, te hace un mataleón, te saca tus bienes y sigue su camino. Esto es Hacienda en España. Te hacen el mataleón para pagar la deuda catalana. Hombre, uno, no me hagas el mataleón y mucho menos... Me roben la pasta. No, la pasta te la roban, pero... Ya, o sea, si fuera Pero que no me verdad- digas que es por solidaridad. Claro, porque encima es... Y luego esta banda te empieza a hacer ejemplitos de Pinetti y Don Pimpón, ya quisieran, de cuando empiezan... Es como si usted tiene una hipoteca y se la quitan, ¿para qué quiere? ¿Pero qué me estás hablando? ¿Que me estás diciendo que yo te pague tu hipoteca para que te la quiten a ti? Sí, sí, sí. No, es- que es me verdad. no que nos estamos todos aliviando la deuda, no que me has bajado los impuestos, no que me dejas vivir y no me tienes 7 meses picando piedra para que me hagas el mataleón y te lleves mi dinero. Sí. Porque esto es encima, sales de la mina el mes 7, no puedo más, y de pronto el mataleón, desplomado, la pasta, y te levantas el día 1 del mes 8 diciendo, ¿y mi pasta? Ah, no, ahora es para ti. Bueno, ahora es para ti con los impuestos indirectos y la enésima locura que se nos ocurra impositiva. Todo ello bendecido y aprobado por los Montoro Boys, que no se os olvide que Oye, esto mira, viene de ostras, los Cristóbal Montoro Montoro Boys. es verdad. Mira, en el top 3 no, pero el cuarto sería Sí, estoy Cristóbal contigo, Montoro. es que yo le aborrezco. Qué asco de personaje. Ojalá lo metan en la cárcel a este también, ¿eh? No, pero prisión militar. Sí. Para él y para los Montoro Boys. Estoy de acuerdo. O sea, un sucio Venga, estamos de ser, acuerdo. un enano de dientes pero amarillos, eso- no político de dientes amarillos. No digo Acaba de enano por llegar el estatura. segundo Eurofac. Entonces, no. Lo que os digo es un tío que mientras él tenía montado su tinglado, apartando los Macallan ya como podía de la mesa, dijo, os voy a poner, hijo, os he puesto a los españoles más impuestos que Izquierda Unida. Estos son los sí, liberales sí. del Partido Popular, Se reía, los de los se reía. 40 impuestos nuevos a la ciudadanía española. Y ya entre el Macallan final ya no se podía ni articular palabra, pero consiguió decir Izquierda Unida. Esto es, No, hombre, a ver, que utilizaba Hacienda para extorsionar al personal. bueno, hombre,
Y que se lo pregunten a Esperanza Por Aguirre. subir los impuestos no puedes meter en la cárcel. Que le pregunten a Esperanza Aguirre la gracia que le hizo ver. Fue a Rodrigo señor. Rato, lo que le hizo este. Sí, señor. Pero es que Esperanza Aguirre, acuérdate que filtran desde el Ministerio de Hacienda Sí, sí. su declaración de la renta. Y como han conseguido generar una sociedad de envidiosos y de tiñosos, que cobra mucho, pues que cobre lo que quiera, porque está en la industria privada, que cobre lo que quiera Esperanza Aguirre, que para eso se lo ha ganado. Y la envidia que mana es, sí. Fresney. Un comentario sobre esto de los impuestos y luego quería abordar un poco la dinámica política que habéis dicho de Esquerra y Junts, ¿no? El tema de los impuestos, pero claro, es que hablar después de Rubén, claro, ¿para qué digo? Pues no sé Se lo que me quiera. con las pilas cargadas de verano. Claro. Así tendríais que estar vosotros. La dinámica de los impuestos. Una cuestión que ha pasado desapercibida y que me ha parecido especialmente abyecta, ¿no? Ya me subo al carro de Rubén, es que, como sabéis, hay 2 comunidades autónomas que tienen un régimen fiscal común. Y ha salido la señora Chivite diciendo, oye, si hay quita de deuda, ¿yo qué? O sea, yo para aportar, no. Y no cuento en las cuentas, pero para quitar deuda, pues que sepáis que va Navarra, que ya paga un cupo históricamente bajo desde que gobierna el PSOE con Bildueta en Navarra, pues probablemente en los próximos años no pague directamente ningún tipo de aportación al Estado, porque claro, como a ellos no tienen este mecanismo del FLA y tal, pues para compensar lo que a los otros le dan, ellos no van a pagar ni un duro. Imagínate lo que habrá en el País Vasco. Si esto lo ha pedido Chivite, que la pobre tampoco, en fin, bueno, era la chica de Cerdán. Bueno, se puso a bueno, llorar. oye, la pobre y las adjudicaciones de las claro, pisos de pero- vivienda oficial. claro, sí. Oye, Pero que la pobre, aquí como parecen tontos, no quiere decir que lo Sí, sean. pero que Rubén, para que nos Parecen entendamos... tontos, pero no son, ¿eh? Pero que para que nos entendamos, cuando María Chivite entra en Ferran no tiemblan los cimientos, ¿me entiendes? Claro. Pues, Bueno, los se cimientos de la puso a vivienda llorar. oficial de Navarra tiemblan un poco, porque ella es la que... Pero esta va, a y acabar luego, fatal. Esta va a acabar fatal también. Por Hombre, eso vamos a claro. llorar. ¿Cómo no va a llorar? Hombre. Diciendo, coño, que nos han pillado todo. Claro. Sobre la dinámica, yo creo que aquí hay otra cosa que tener en cuenta de la realidad sobre la que definir una estrategia. Pedro Sánchez ya no es solo el líder del Partido Socialista, es el líder de todo el proyecto Frankenstein, del Frente Popular, de toda esta anti-España, como la queráis llamar, ¿no? Y esa dinámica que ha convertido al PSC en un partido hegemónico en la izquierda en Cataluña, a costa de Esquerra Republicana, lo que pasa es que a Junts le ha salido un tema con alianza que no preveían, sucede en el País Vasco efectivamente con Bildu, es decir, el PSOE se hace un harakiri y dice, toma, para ti, a cambio de que tu gente me vote en las generales, y sucede en Galicia. Es decir, hoy en día, y volvemos al principio sobre la racionalidad de la gente que aún les apoya, hay mucha gente, y te digo, centenares de miles de españoles que votan en las autonómicas al BNG, a Bildu, a Esquerra o al PSC, es decir, lo mismo, y en las nacionales a Pedro Sánchez, ¿no? Una cosa absolutamente inconcebible. Pero esa es la unidad del proyecto, ¿no? Cosa que en el otro lado no hay un líder de la derecha, ¿no? Antes de que salte Miguel y Rubén. Explícate. Con independencia de lo que consideremos derecha. Pero este cáncer que es Pedro Sánchez sí ha conseguido ser el líder de todos ellos, ¿no? Y eso también es importante de cara a organizar el ciclo electoral que nos viene. Sí, eso es verdad, ¿eh? Porque es que ya se ha podemizado a tal nivel, ahora ya arrastra todo. Claro. Sí, ahora ya. No, pero Fresneda es una persona generosa. Es muy Pues fácil. Miguel, Llamar... No, Miguel y luego tú, Rubén. Sí. No, dale. No. Desmonetiza, termina de desmonetizar el vídeo. No, que luego lo editan, entonces no hay problema. Entonces... Acaba con cualquier ingreso de B1. Yo Espera, puedo hablar con más, pero es la mira que policía. soy socio. Yo soy propietario, que soy socio. Ojo, pues Sí. Miguel no. Miguel no, es el único que no. Eso es lo que tú te crees. Pero una Entonces, señora se hizo, Tienes un testaferro. una señora se hizo socia otra vez por Miguel. Imagínate lo que hace Miguel a la audiencia. Es que Macoldo, o sea, Sí. tenías tus testaferros. No ha obligado a nadie. Bueno, Fresneda, digo, es generoso. Es- Sabía yo que ibas a tomar por la tangente. Porque llama, dice la derecha. Bueno, vamos a ver. Llamar, entiendo que en esa Es suposición para entender, intenta sí. meter en la derecha a un partido socialdemócrata como el Partido Popular. No. A día de hoy lo que sería, ya no hay... el eje izquierda-derecha está superado. Ahora, a día de hoy, lo que hay es globalismo y patriotismo. Y en ese eje, en España, el eje del patriotismo, pues tiene los valores en la derecha, en los conservadores. Y ahí la referencia es Santiago Abascal. En el Partido Socialdemócrata es Feijóo, hasta donde le dejen llegar.
Eso no es derecha, porque es que ya hay que terminar. Con la derecha no hay un líder. No, en el patriotismo sí hay un líder, se llama Santiago Abascal. Y en el Partido Socialdemócrata hay otro que se llama Núñez Feijóo. Sí, pero Vox no se atreve, cuando habláis de reformar el país y tal, el tema de las pensiones, mira como... Bueno. No. Es que es el tema, ¿eh? Hoy salía, y de hecho se está publicando cada vez más sobre ese asunto. Sí, El hombre, ABC en inevitable. portada. ABC. En portada el ABC, para que lo saque el ABC en portada, o sea, cómo será el problema, para que lo estén reconociendo, y otros medios de comunicación, pero bueno, hasta El País lo está sacando ya diciendo... Bueno, que pero esto no- pero bueno, yo voy ya a decir una saldrá cosa ese bastante tema. impopular, y es que sí que se está tratando de hacer un poco como hace la izquierda con el tema de pues esto, las mujeres, los hombres, los inmigrantes, los indígenas, los nativos, tal. Y es colectivizar, y creo que es un error caer en la colectivización de una generación entera. Sí, sin duda. Porque, Eso, es decir, nosotros estamos siendo víctimas de muchísimas otras cosas, entre otras del por zapaterismo. supuesto, Entonces, claro. culpar del sistema del sistema de estafa, ¿no? De las pensiones a toda una generación. No, sí, yo no culpo a una generación. O sea, yo cosas, de hecho siempre digo pobres pensionistas actuales que fueron estafados, porque es una estafa encima obligatoria, que ni siquiera es voluntaria, pero eso Claro. no quita que haya un problema. sí, O sea, no, como cualquier estafa hay un problema. entre otras cosas sí, porque O sea, está... yo no culpo a mi padre, no digo, Claro. papá, mira No, lo que no. ha hecho. No. Pero Digo, hay el mucha sistema, gente el que sistema. carga y tal contra el boomer promedio, que yo entiendo, pues a lo mejor algún un poco más socarrón y tal, pero... Yo no, ¿eh? Yo eso no. Pero es que, quiero decir, el sistema de pensiones, que efectivamente está errado, se nos condena a la quiebra y tal, y por supuesto no vamos a olerlas, está pensado para una época en la que las personas tenían una media de hijos mucho más superior. Entonces, Y la esperanza de vida no es la que era. bueno, la esperanza de vida no era la que era, efectivamente, y bueno, y que y que la fuerza de trabajo principal eran los baby boomers, coño. Sí, claro. Sí, pues el problema Entonces- es cada vez mayor. Porque Entonces, estos claro, están empezando a jubilar. Claro, ese es el tema, ese es el tema. Y unas Eso. bases de cotización mucho más amplias, porque otra de las cosas que la gente no se da cuenta es que cuando tú rebajas el salario medio de los españoles, claro, la cotización igualmente es más baja. Claro. Entonces no necesitas a un nuevo trabajador Mientras para sustituir. las subieron, ¿eh? Las subieron, ¿eh? Claro, pero no necesitas a un nuevo trabajador para cubrir a un pensionista, no, necesitas más de uno porque su sueldo, bueno, adaptado a los nuevos tiempos, actualizado, que no me salía el adjetivo, es mucho menor que el que cobraba. No, y que- Afortunadamente vienen los mejores para pagar el sistema de pensiones. Bueno, que esto es otra gran mentira. Cuando dicen, Claro, no, pero, esto, hombre. por eso necesitamos inmigrantes. Hombre, es falso. necesitamos Bueno, españoles, fin. Bueno, pero que aparte, o sea, es que para mí habría que cambiar el sistema por completo, el sistema de reparto. Pero el problema es que cuando dicen eso de la inmigración es falso, la mayoría son deficitarios. Claro. Sí, Entonces claro, por dices, supuesto. pues, a ver, Y esto no- en Pero es que es la mano de obra falsa. no cualificada que, Claro. que abarata los salarios y por tanto las cotizaciones. Sí, Pero pero bueno, bueno, esto hay que- como debatiremos este asunto, vamos, que claro, yo no culpo a, No, a la pero gente no que lo digo a culpa ti, tiene no el digo a ti, pobre pensionista. Lo digo en general, porque Sí, hay es verdad que a veces que en movimiento... Twitter hay como, el Claro. boomer, no sé qué, es culpa tuya. Pues Hombre, el boomer a lo mejor... culpa suya no es, ¿no? Desde luego, a ver, si tú te hubieras visto con 25 años y un piso pagado, pues a ver qué hubieras hecho y por cuánto No, pero hubieras vendido. ¿sabes? claro, Quiero que el decir, boomer no tiene la culpa. Claro o sea, que yo no. voy en contra del sistema. Claro, O justo. sea, el No, problema eso es el es, sistema. yo pienso igual, es lo que quería dejar claro. Vamos con la pregunta de nuestros socios. Bien. Porque si gracias hoy a los socios monetizaremos algo este programa. Pero tú has contribuido también a desmotivar. ¿Yo por qué? Ahora sí has dicho un taco. Yo no digo nunca tacos, Rubén, tío. Sí, que acabas de... Juanan, vamos con la pregunta del socio. Sí, tenemos pregunta de un socio en este jueves 18 de septiembre. Se llama Luis. Es un tema muy interesante, también relacionado con la historia. Nos pregunta cuáles son los paralelismos entre la España de 1994, cuando tuvo lugar 34. la Revolución de Asturias durante la Segunda República, y la España actual, la de 2025. Ahí va la pregunta. Pregunta para el programa En Libertad. Hola, Janos, soy Luis. Una pregunta. En el 34 la revolución asturiana de octubre se precipitó porque Niceto Alcalá Zamora nombró 3 ministros cedistas en el gobierno de Lerroux. ¿Podríamos tener cierto paralelismo cuando, como has dicho estos días, pierda la izquierda el poder y tengamos, por ejemplo, un gobierno de PP y Vox? Un saludo. Aprovechando la pregunta, ¿no veis muchos paralelismos con aquella época y la actual? Bueno, contestáis todos, pero yo sí que Sí. diría que sí que hay paralelismos, pero que es un poco a lo que siempre ha recurrido la izquierda, en cuestión del uso de la violencia. Lo que hablaba antes Fresney también, el tema de tomar las calles, lo de la vuelta es un mensaje. Claro. Es, oye, estando total. yo en el gobierno, la vuelta sí o sí la voy a reventar. Y efectivamente la ha reventado. Ya veréis cómo pierda el poder
lo que os voy a montar, porque imagínate que alguien se pone de verdad, hablamos de las pensiones, decir, oiga, mire, yo voy a ser responsable y voy a presentar un plan para reformar el sistema de pensiones porque es inviable. Cuestión matemática, no opinable. Que ya no, yo creo, usted no cree nada, porque esto es 2 más 2 son 4, entonces lo que usted crea es irrelevante. Dices, vale, si eso ocurre, te van a quemar las calles, ¿eh? Entonces yo sí que veo ese uso de la violencia recuperado por Sánchez y que también en su momento la polarización o la tensión, hablábamos el otro día con Juanín, estábamos hablando en el programa, sacamos el corte ese de Gabilondo, nos conviene que haya tensión, sí, la polarización, eso sí que hay, claro, porque ahí es donde la izquierda tiene una oportunidad. Bueno, yo creo que hay paralelismos y distancias. Sí. Distancias es que la izquierda es mucho más cobarde que entonces, es decir... Sí, no tienes el comunista, el comunista promedio no claro, es el woke, de los años 30, exacto. O sea, yo el woke. No sé, no veo a Yolanda Díaz ni a nadie parecido cogiendo un fusil, la verdad. No. Pero en los años 30, pues sí que la gente tenía muchísimo menos que perder, ¿no? Entonces, de hecho, la revolución desembocó, creo que fueron entre 1.500 y 2.000 muertos. O sea, fue una salvajada, ¿no? Ahora bien, sí encuentro un paralelismo en, primero, la despersonalización del adversario. De hecho, cuando el propio Sánchez habla de hacer un cordón sanitario a Vox, tú lo que estás diciendo es que Vox es un apestado o es poco menos que un virus, ¿no? O incluso cuando habéis visto que han matado a Charlie Kirk, pues las reacciones de buena parte de la izquierda, incluso de presentadores mainstream que acaban de ser despedidos, no sé si lo habéis visto, sí. Pues es la de anteponer la política, ¿no? Como a la persona. Es decir, todo es político. Esa consigna política, todo es esa consigna de la izquierda que todo es político. Eso sí lo estoy viendo. De hecho, han recuperado incluso las palabras. En los años 30, si tú lees la prensa, se hablaba de las izquierdas, se hablaba de las derechas. Entonces, ahora se habla de las derechas en plural, porque así abarca literalmente todo aquello que no es izquierda. Está el ellos y el nosotros. Esa diferencia la tienes. Ahora bien, que la izquierda se vaya a levantar mañana en armas, me cuesta creerlo. Que vayan a hacer todo lo posible, por supuesto, vayan a intentar asaltar todas las instituciones. No sé, lo han hecho. Como decía Marx, que la historia primero se repite, que primero tiene lugar como tragedia y luego se repite como farsa, ¿no? Pues yo creo que es eso. Además, mucho más cutre, va a ser mucho más... Me callo ya porque Jaime está silenciando. No, mucho más que... No, eso, que va a ser mucho más cutre, va a ser más obsceno, va a ser un proceso de desgaste mucho más largo y es probable que desemboque en un enfrentamiento civil porque las palabras no son inocuas, ¿no? Pero desde luego a corto plazo yo no lo veo. Rubén. El paralelismo es la violencia de la izquierda. Ve todas las personalidades políticas que están siendo asesinadas o se atenta contra su vida, pertenecen a la esfera del patriotismo, del conservadurismo y de la derecha. También tristemente vemos cómo negocios regentados por personas judías son señalados y pintados y se están enviando cartas a estudiantes judíos con esvásticas y, por supuesto, una bandera muy parecida que es la de la causa palestina. Y en este sentido es lo que estamos viendo. La violencia de la izquierda es el paralelismo. Evidentemente el woke no se va a levantar, pero para eso tienen sus fuerzas de choque, que son los caleborrocas, los yihadistas y los terroristas como Otegi. Fresney. Rápidamente, las principales similitudes que yo veo, en primer lugar, la izquierda en el Frente Popular. Cuando se suma a eso, siempre ganan los más violentos. El Partido Socialista se ve arrastrado a esas posiciones, como pasó en el 34. Segunda similitud, yo también creo que en el 34 ya nadie confiaba en la República, lo decían las memorias Alcalá Zamora, ya la gente está pensando en el siguiente régimen. Creo que eso pasa en la izquierda española y la principal diferencia, que en el año 34 ellos eran disidencia, ahora son poder, ahora ellos son mainstream, ¿no? Yo más que en el 34 a nuestro socio le recomendaría que viese los paralelismos, que yo me quedé alucinado cuando empecé a leer del tema, con la Primera República, el tiempo cantonal, tal, cómo se deshace un poquito la monarquía isabelina en toda esa, en fin, caos y degeneración, que luego la restauración pone en orden. ¿Quieres decir algo, Miguel? No. Juanín, ¿tú cómo lo ves? Pues yo veo un paralelismo no tanto con el 34, sino con el 33, que fue la primera vez que ganó la derecha. La CEDA, que fue cuando Largo Caballero no quiso aceptar el resultado. Y fue cuando la izquierda se arrogó la autoridad de poseer ellos las instituciones, ¿no? Y creo que pasa actualmente en España, que podría darse la circunstancia de que celebrándose unas elecciones, que ganara la derecha, no aceptará a la izquierda el resultado. Y luego, yo estoy de acuerdo con Fresney en parte, pero no eran disidencia en el año 34. Así que es verdad que evidentemente les molestó que entraran 3 ministros de la CEDA. Lo que había era un partido socialista bolchevizado, al estilo soviético, que lo que quería era una república socialista.
pero que estaban muy cómodos con el advenimiento de la República porque iba a desembocar, como ocurrió de hecho 2 años después, Sí, o sea, algo ellos muy parecido. En un frente popular. provocan la guerra pensando que la van a ganar. Claro. Esto hay que recordarlo. De hecho, en el año O sea, 33 el Partido ambiente- Socialista ya habla de gimnasia revolucionaria. Claro, sí. No, sí, es que esto... Lo que pasa es que la luego, historia... de repente pues se levanta alguien y se enfada y dice ya está, hasta aquí, ¿no? Y esa es la historia de aquí. Media pero- España no pero- quiso que la otra media lo matase. No, pero es que básicamente. esto hay que recordarlo, porque al final dices, oye, que esto de la motorizada, Indalecio Claro. Prieto, el asesinato Sí, de Calvo Sotelo, todo esto, o sea, se caldeó el ambiente pensando que esa guerra que estaban ellos provocando la iban a ganar sí o sí. Claro. O sea, esto... Pero, Jano, que las principales... Es verdad que ahora mismo, en el caso del ejército, perdón, Fred, Nada, no, o la hombre. propia Guardia Civil, que por aquel entonces muchos fueron leales a la República para entendernos, es diferente. Pero de hecho, desde el Partido Socialista se rieron de los sublevados y dijeron algo así como, mira, tenemos la industria, tenemos los Claro, trenes, sí, tenemos, vais a durar un tenemos el telediario. ejército en buena parte, vais a durar 2 telediarios. O sea, lo interesante de la República, que a mucha gente le rompería los esquemas, es que todos los moderados burgueses que creyeron en una república para todos, empezando por Alcalá Zamora y siguiendo por Azaña, terminaron repudiados, devorados por ese monstruo que desató Largo Caballero, Negrín y toda esta banda. Pero un inciso muy rápido, incluso el teniente Moïno, que fue el abanderado de la República, Lo fue fusilaron. Sí, lo pues fusilaron en es Ciudad la Universitaria. foto mítica, para el que no lo sepa, Eso la es. foto mítica que sale cada vez. Aniversario de la Lo Segunda fusilaron. República. Al Sí, acabó presidente fusilado. del Congreso, Melquiades Álvarez, lo mataron de un bañonetazo en la cárcel Modelo también. Sí, sí. O sea que- En fin, bueno, vamos a dar gracias a nuestros socios y ya saben que pueden dejar preguntas. La idea es una pregunta cada día de un socio. Pero Muy además, bien. mira que dan de sí, Juanín. Joder, ya te digo. La de ayer también fue interesante y la Sí. anterior también. Y la anterior también, sí. Nos extenderíamos más. Pero bueno, vamos a dar las gracias a nuestros nuevos socios. El que no lo sea, pues que se haga, que nos ayuda mucho y más, que seguro que hoy nos han desmonetizado. Así que vamos a dar las gracias a José Luis de Barcelona, a Carlos de Segovia, Paula de Madrid, Jorge Andorra, Aránzazu de Valdemoro, Jorge de la capital del Reino, Rafa de Murcia y Gema de Oviedo. Mil gracias por sumarse al club de socios y, por favor, si no lo son, háganlo, son 2 minutos, no sean como Miguel Rovira. Exacto. Rubén, gracias por estar aquí un día más. Siempre fuertes y sin parar hasta conquistar. Muy bien, con ese lema y con ese ímpetu nos vamos. Miguel Rovira, nos vemos la semana que viene. Parece ser. Sí, a ver cómo vienes. Me ha gustado la corbata. Está chula, hombre, está chula. Jano, es demasiado No, severo. es verdad, me oye encima, que te digo que es la Ah. primera que me gusta, creo que traes. ¿Ves? Entonces- Ya. Ahora voy a empezar a decir palabrotas mientras termine de despedir a Fresneda, simplemente para asegurarme que te desmoneticen el vídeo, ¿verdad? Entonces, Nos vemos semana que viene. Fresny, nos vemos semana que viene. Semana que viene le diré a mi abogado que todas mis intervenciones en este programa han sido generadas por IA. Como el de Santos Cerdán. Este no he sido yo. Lo siento, o señor. puedes hablar de Standard & Poor's como María Jesús Montero. Claro. Juanín, nos vemos ya el lunes. El lunes que viene, si Dios quiere, aquí estaremos. Nuestro querido Héctor Los Mondos también. Y a todos ustedes ya saben que se quedan con una larga programación. Mañana Rubén Arranz, el sábado Manuel Llamas, Alberto Garín. El domingo vuelve El Refugio y también Contrapoder con Carlos Padilla. Así que programación tienen. Y si no, también tienen Big One Plus, vídeos más cortitos que hemos empezado esta semana. Así que suscríbanse, que algunos dicen es de pago, que no es de pago, es un canal secundario. Es que el plus Eso sí. ese evoca a lo mejor Sí, a alguna pagar. plataforma de Sí, suscripción. no hay que pagar. No, simplemente es gratuito. Lo que hay que pagar es el club de socios, para que nosotros podamos seguir aquí. Así que nada, nosotros regresaremos el próximo lunes a las 9 de la noche, aquí en Libertad en Big One Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.